Hay una sensación que no sabes poner en palabras, pero que tampoco puedes callar. Aparecen los silencios largos, cuando nadie te ve. Se parece al eco de algo que olvidaste, pero que sigue latiendo dentro de ti. No es tristeza, no es ansiedad. Es como si una parte de ti supiera que estás hecho para algo que aún no ha comenzado, y cuanto más lo ignoras, más insiste. No es una voz, es una certeza muda, una especie de llamado que no viene de afuera, sino de dentro, muy dentro, como si tu alma recordara un propósito que tu mente aún no se atreve a mirar. Y si no estás perdido, y si simplemente estás siendo empujado hacia lo que viniste a ser. Quizás nadie lo sepa, quizás todos piensen que estás bien, pero tú sabes que no lo estás. Sabes que tienes talento, que tienes ideas, que hay algo en ti que otros no ven, y sin embargo, vives una vida que no representa ni la mitad de lo que sientes que podría ser. Es un dolor silencioso, no se ve, no se cuenta, pero pesa en los hombros, pesa en el pecho, pesa en las decisiones no tomadas. Y lo más duro es que el mundo no te lo cobra. Tú te lo cobras solo. Cada noche en la que te acuestas sabiendo que no hiciste lo que tu alma te pedía. A veces crees que necesitas más claridad, más señales, más tiempo. Esperas ese momento en que todo haga clic, en que te sientas listo, confiado, pleno, pero ese momento nunca llega, porque la verdad, una de esas que duelen, pero liberan, es que nunca vas a sentirte completamente preparado para lo que realmente te importa, porque lo que importa de verdad asusta, lo que importa de verdad te enfrenta contigo mismo. Y ahí es donde muchos se detienen, no porque no puedan, sino porque esperan sentirse diferentes antes de empezar, como si el miedo fuera una señal de que no es el momento, cuando en realidad es la confirmación de que sí lo es. Vivimos atrapados en un modelo mental equivocado, uno que nos dice que la pasión tiene que sentirse ligera, fluida, sin esfuerzo, que si te cuesta, es porque no es para ti. Pero eso es una mentira bonita. La pasión real, esa que transforma, que construye, que te mueve el alma, muchas veces se disfraza de obsesión incómoda. No es suave, no es romántica, no siempre es inspiradora. A veces es solitaria, a veces es exigente. A veces te hace llorar, pero ahí está, silenciosa, firme, constante, golpeando la puerta de tu conciencia cada vez que decides quedarte en lo seguro. Y es que el talento, por sí solo, no basta. Abre puertas, sí, pero no las cruza por ti. Y si esperas que la inspiración te empuje, te vas a quedar esperando, porque no es la inspiración lo que te hace avanzar, es la decisión de actuar incluso cuando no sabes si va a funcionar. La decisión de comprometerte incluso cuando el resultado es incierto. La decisión de sostener tu visión aunque nadie la vea. Eso no es talento, eso es obsesión. Una obsesión sana, profunda, espiritual, no adictiva, no autodestructiva. Es esa vibración interna que se alinea con tu propósito y te dice, siga, no pares. Aunque duela, aunque tardes, sigue. Y aquí está la verdad silenciosa que pocos se atreven a decir muchas veces. No es que no tengas lo necesario, es que no estás dispuesto a sostener lo que dices que quieres. Dices que quieres libertad, pero sigues postergando. Dices que quieres claridad, pero no te das espacio para el silencio. Dices que quieres propósito, pero evitas todo lo que te confronta. Y no es culpa, no es debilidad. Es miedo a brillar, miedo a fallar, miedo a dejar de ser quien siempre fuiste. Pero hay algo que el miedo no sabe, aunque tu alma ya eligió. Solo espera que tú también lo hagas, porque cuando la obsesión nace del alma, deja de ser ruido y se convierte en dirección. Cuando tu visión es más fuerte que tu miedo, ya no necesitas sentirte listo, solo necesitas dar el siguiente paso. La enfermedad invisible del talento no ejercido a veces, el dolor más profundo no es el de haber fracasado, sino el de no haberlo intentado. Vivir con talento y no usarlo es como llevar un regalo cerrado en las manos durante años, esperando una ocasión que nunca llega. Y lo más desconcertante es que desde fuera nadie lo nota, porque tienes inteligencia, tienes sensibilidad, incluso reconocen tu potencial, pero tú sabes que no lo estás viviendo. Y eso pesa en el cuerpo. Pesa en la autoestima, pesa en el tiempo que pasa
sin que nada cambie. El yo podría se convierte entonces en un refugio tan cálido como peligroso. Yo podría haber escrito, yo podría haber creado algo grande, yo podría estar en otro lugar ahora, pero ese yo podría se transforma en un abrazo tóxico que protege, mientras te asfixia, te convence de que vales, pero no te exige demostrarlo. Es como vivir a medio fuego, como si la chispa existiera, pero te acostumbraras a no encenderla del todo. Y en ese espacio, entre lo que sabes que puedes ser y lo que realmente haces, nace el malestar que no sabes cómo explicar. El talento, por sí solo, no salva a nadie. De hecho, sin dirección, puede ser una carga, porque cuanto más talento tienes, más sientes el peso de no usarlo. Empiezas a pensar demasiado, a esperar señales, a justificar la espera con frases que suenan lógicas, pero son mentiras disfrazadas. Ahora no es el momento. Primero necesito resolver esto. Cuando tenga más claridad, empiezo. Pero esa claridad no llega, porque no se encuentra antes de actuar. Se construye actuando, y eso, la mente lo sabe, pero teme aceptarlo. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que no actuar es una forma de prudencia, pero en realidad es miedo. Miedo al error, miedo al juicio, miedo al esfuerzo sostenido que implica comprometerse, y entonces aparece una especie de espiritualidad confundida, esa que dice que todo debe fluir, que si te cuesta, es porque no es para ti. Pero eso no es intuición, es resistencia, porque las cosas que realmente importan no siempre fluyen, se construyen, con esfuerzo, con fricción, con tropiezos y a veces con soledad. Mientras tanto, la mente se encarga de protegerte, crea bucles internos que te mantienen ocupado sin moverte, te convence de que estás reflexionando, planificando, preparándote, pero en el fondo solo estás aplazando lo inevitable y cada vez que postergas, se acumula un nuevo peso emocional, como una deuda contigo mismo, porque sabes que no estás haciendo lo que viniste a hacer. El talento sin obsesión es como un piano que nadie toca, está afinado, es bello, tiene potencial, pero no suena. Y lo más triste no es que otros no lo escuchen. Lo más triste es que tú tampoco lo haces. Que pasen los días, los años, y sigas esperando un permiso que nunca va a llegar, porque el único que puede concederlo eres tú. A una obsesión como energía 5 y BRA, CIONAL, de conexión cuántica. A la palabra obsesión ha sido malinterpretada tantas veces que cuando la sientes dentro de ti, la rechazas casi sin darte cuenta. La confundes con ansiedad, con apego, con descontrol, pero hay una obsesión distinta, una que no nace del miedo, sino de la verdad. Es ese tipo de enfoque que no se impone. Se revela una vibración silenciosa que empieza a unir lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Una coherencia interna que no necesita explicación, porque simplemente encajan cuando sostienes una visión con todo tu cuerpo. Cuando repites una intención hasta que se vuelve parte de tu respiración, algo cambia en tu campo mental. No es magia, es energía dirigida, porque lo que enfocas crece. Lo que repites con emoción se convierte en frecuencia, y la vida no responde a lo que deseas con palabras. Responde a lo que sostienes con vibración. Esa es la raíz de toda manifestación real, lo que eliges mantener, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Pero aquí es donde muchos tropiezan, porque desean en alto, pero practican en bajo. Tienen sueños elevados, pero hábitos que no lo sostienen. Dicen, quiero vivir de mi propósito, pero cada día repiten acciones que los alejan de él, y esa disonancia crea ruido, un cortocircuito vibracional que impide que la energía se alinee. No es que no puedas lograrlo, es que estás vibrando en otra dirección, y eso duele, porque no entiendes por qué no avanzas, cuando en realidad tu práctica no coincide con tu visión. La neurociencia ha demostrado algo profundamente espiritual. El cerebro cambia con lo que repites. Tus conexiones mentales se reconfiguran en función de tu enfoque diario, y lo que hoy parece difícil o inalcanzable se vuelve familiar con la repetición intencional. Pero aquí hay una trampa silenciosa en la dopamina. Esa sustancia que te da placer instantáneo también puede sabotear tu constancia, porque si no aprendes a dosificarla, te acostumbras a buscar recompensas rápidas y abandonas lo que requiere madurez. La obsesión consciente no es obsesionarse por el resultado, es sostener la dirección
incluso cuando no ves la meta. Es repetir la intención hasta que tu cuerpo la reconozca como su estado natural. Es vibrar con tu propósito incluso cuando nadie te aplaude. No atraes lo que deseas. Atraes lo que practicas con emoción, no eres lo que sueñas. Eres lo que decides sostener cuando el entusiasmo se va. Y ahí es donde la obsesión se vuelve sagrada, cuando se transforma en una oración silenciosa, repetida con cada pequeño acto. Acto en obsesión no es exceso, es profundidad. Es decirle al universo con cada respiración, esto es lo que soy. Sin ruido, sin prisa, sin máscaras. Solo tú, tu foco, y el espacio sutil, donde todo empieza a alinearse. La obsesión no te hace raro, te hace claro hay una soledad muy particular que sienten quienes desean profundamente. No es la soledad de no tener compañía, sino la de mirar alrededor y no encontrar a nadie que entienda la intensidad con la que sientes lo que quieres crear. Desde pequeño quizás aprendiste que desear mucho era peligroso, que era mejor no ilusionarse tanto, no pedir tanto, no querer tanto, porque quien mucho quiere, mucho sufre. Y así, poco a poco, empezaste a apagar partes de ti, a moderarte, a no encajar, a fingir que no te importaba tanto, cuando en realidad te importaba todo. El miedo a parecer intenso, demasiado ambicioso o diferente, no es más que una herida no reconocida, una huella de momentos en los que te juzgaron por sentir con fuerza, pero la obsesión auténtica no es un defecto, es una forma elevada de enfoque espiritual, es la capacidad de sostener una visión, incluso cuando parece exagerada para otros. Es no traicionarte por encajar, es tener claro que lo que estás construyendo no necesita ser entendido por todos, solo necesita ser real para ti. La sociedad muchas veces celebra la comodidad disfrazada de equilibrio. Aplaude lo tibio, lo medible, lo sensato. Pero nadie ha construido una vida con sentido desde la neutralidad emocional. Lo que transforma nace de una visión no negociable, una idea que no puedes soltar, aunque a veces duela cargarla, porque no es capricho, es identidad. No lo eliges tú, elige a ti. Y cuando lo entiendes, dejas de buscar aprobación, porque ya no necesitas permiso para ser quien eres. Reprogramar el juicio interno significa dejar de avergonzarte por desear. Significa mirar tu ambición con ternura y convertir esa ansiedad por llegar en reverencia por el camino. Porque no hay nada más desgastante que querer a medias. No hay nada más cansado que vivir dividido entre lo que deseas y lo que crees que deberías desear. Cuando la obsesión nace del alma, no consume, nutre, fortalécense, vuelve parte de ti. Y entonces la acción deja de ser una obligación. Ya no haces las cosas por presión, por comparación o por miedo. Las haces porque forman parte de tu respiración, porque se han vuelto tu modo de estar en el mundo, ya no es esfuerzo. Es coherencia real. Ya no es lucha. Es dirección. La obsesión auténtica no se impone, se reconoce, no se grita, se encarna. Es el estado de claridad en el que dejas de preguntar, ¿será que debo? Y empiezas a vivir como si ya supieras la respuesta, porque en el fondo siempre la supiste. Deseo obsesivo, acción dirigida, puerta energética abierta. Hay un punto donde el deseo deja de ser teoría y empieza a tener consecuencias, donde lo que anhelas ya no vive solo en tus pensamientos, sino en lo que eliges cada día, porque desear con fuerza no es suficiente, hace falta entregarse con estructura, y ahí es donde la obsesión sana se convierte en portal cuando deja de ser idea y se convierte en acto, cuando lo que imaginas se traduce en decisiones minúsculas pero profundamente simbólicas. Lo que haces hoy, con intención, abre caminos que tu mente aún no puede ver. Visualizar no es soñar despierto, es sentir antes de tener, es vivir por adelantado la emoción de lo que aún no llegó, pero que ya existe en tu campo energético. No se trata de imaginar el resultado, sino de encarnar la frecuencia. Respirar como quien ya está ahí, hablar como quien ya lo sostiene, caminar como quien ya pertenece a esa realidad, porque cuando tu cuerpo empieza a actuar desde la visión, no hay vibración más poderosa, pero esa visión necesita decisiones, y no grandes gestos, no sacrificios extremos, solo una práctica diaria que reafirme quién estás eligiendo ser. Cada pequeño acto, levantarte con intención, escribir una idea, decir no a lo que distrae, es una forma de decirle al universo sigo
aquí. Sigo comprometido, sigo alineado, porque lo más importante no es cuánto haces, es desde donde lo haces. La obsesión dirigida requiere también de algo menos visible, pero igual de esencial, recalibración, porque incluso los más enfocados se desvían. El ruido del mundo, el cansancio emocional, la comparación silenciosa, todo eso te aleja de ti. Por eso, cada semana, cada cierto tiempo, hay que volver a mirar adentro. No para juzgarte, sino para reconectar, para recordar por qué empezaste, para no perder el fuego en medio del ruido. Y sin embargo, muchos abandonan antes de ver resultado. No porque no puedan, sino porque exigen frutos en un tiempo que no les pertenece. El tiempo espiritual no es lineal, no responde a expectativas humanas. Requiere madurez vibracional, confianza profunda, paciencia activa, porque cuando la obsesión es verdadera, no depende de evidencias, se sostiene incluso en el vacío. Ahora bien, no toda obsesión es sana. Hay una que construye y otra que desgasta. La obsesión elevada es consciente, amorosa, respetuosa de tus ritmos. No se impone, no exige perfección, solo pide coherencia. Pero si te exiges desde el miedo, si te empujas sin alma, si confundes constancia con castigo, entonces ya no es obsesión, es desconexión. Por eso, el secreto está en los hábitos minúsculos, esos que no brillan, pero sostienen. Silencio mental al despertar, presencia al caminar, espacios que reflejen la energía de tu visión, descanso con intención, entornos que no apaguen tu fuego. Porque no necesitas más fuerza, necesitas menos ruido. La obsesión verdadera no necesita validación, solo dirección. No se trata de hacerlo todo, se trata de hacer lo que importa, desde el lugar correcto, con el corazón en paz y la visión intacta. Hay un tipo de amor propio que no se dice, se demuestra, no se publica, se practica, y es el que eliges cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque nadie te esté mirando. Cada vez que vuelves a intentarlo, aunque estés cansado. Cada vez que sostienes tu visión, incluso cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Eso es autodisciplina. Y como decía Brian Tracy, es la forma más pura de amor hacia uno mismo, porque no nace del deber, nace de la lealtad a lo que sabes que eres. Muchos subestiman lo que puede cambiar en 10 años, se desesperan por lo que no lograron en uno, pero la vida no se mide en velocidad, sino en dirección. La obsesión auténtica no corre, permanece en fe, queda cuando ya no hay certeza. Se afirma cuando todos dudan, insiste no porque sea terca, sino porque está alineada con algo que va más allá del ego, más allá del resultado, más allá del momento. Y aquí surge una pregunta que nadie puede responder por ti. ¿Tu talento está esperando permiso o tu obsesión ya tomó el volante? ¿Por qué hay una línea que separa a quienes viven desde el potencial de quienes viven desde la intención? Y no es el talento, es la acción constante, nacida de una verdad interna que no se negocia. No necesitas ser el mejor. Solo necesitas estar dispuesto a ser fiel a lo que llevas dentro. La vida tiene su propio ritmo, y a veces crecer no se parece a avanzar. Se parece a echar raíces, como el bambú japonés, que durante años parece no crecer, cuando en realidad está fortaleciendo su base bajo tierra. Y un día, sin previo aviso, brotan, y en semanas, alcanza alturas imposibles. No fue magia, fue constancia silenciosa. Y tú estás regando tu raíz o juzgando tu brote, porque quizás no estás fallando, quizás estás germinando en silencio, en lo invisible, en ese espacio donde se forjan las almas que no quieren brillar para ser vistas, sino para alumbrar su propio camino. Y ese es el tipo de obsesión que no destruye, sana, fortalece y transforma desde dentro, siempre desde dentro.